Bueno, eh, mi nombre es Eduardo. Algunos no me conocen. Hace muchos años estaba en estas sillas estudiando la Biblia con el hermano Ovidio. Eh, Parte de lo que hoy es la Iglesia Centro, doctrinalmente fue porque él mentoreó mi vida, eh, y otros hermanos también. Ya han pasado muchos años, ya han pasado alrededor de unos 13, casi 14 años, donde han pasado muchas cosas en la iglesia, han pasado también muchas cosas en mi vida, en la vida entre la iglesia de Musú y la iglesia de Centro también. Pero hoy quiero reconocerles y darles muchas gracias por permitirme hoy venir aquí, y al hermano Ovidio también por darme el privilegio de enseñar la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy sentado no porque no quiera, sino porque es que tuve un accidente. Iba a ir a visitar a un profesor en el Instituto Bíblico de Nuevos Horizontes, y estaba en una lomita así y dejé el carro estacionado y se me movió la palanca y se me arrancó. Y para evitar de que me estrellara, me subí en él, y lo único que no pude subir fue el pie, porque tenía un carro aquí al lado. Para poderlo, me tocó estrellarlo a este lado, para poderlo parar, porque en la siguiente cuadra, en esas cuadras de Nuevos Horizontes, el carro no para. Y en la siguiente había una mano de personas, una serie de gente, y dije, no, pues si no lo paro aquí, me toca estrellarme de frente a un poste, porque ya la cosa se me complicaba. Pero no, alcancé a frenarlo, pero ya cuando me bajé del carro ya no tenía mi tobillo. Entonces, lo menos peor, pues, hubiera sido más terrible si hubiese pasado con personas. Entonces, por eso estoy así y les agradezco mucho. Quería contarles también, porque es bueno también contar lo que le pasa a uno. Eh, Vamos a la Biblia, si les parece. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Si quiere, vaya allá, lo vamos a leer. Y el título de la enseñanza es Todo por amor. No soy un emocionalista, ni mucho menos sentimentalista. Cuando le puse el título, realmente es la situación y la condición y la manera en que el Señor hizo algo que tremendamente marca más que las palabras, es el hecho de haberlo hecho. Y creo que no hay manera más grande de reconocer lo que Jesús hizo y decirle que Él ha hecho por nosotros, y lo ha hecho no solamente un poquito, lo ha hecho todo. Y lo ha hecho todo, gracias Davidcito. ¿Con este mejor? Bien. Creo que está sonando raro. Entonces, Ahí, 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 intenta ahí. pronto. Sí, ahí está mejor. ¿Sí se escucha mejor ahí? ¿O mejor con este? Sí, ahí está bien. Ah, muy bien. Sí, yo creo que ahí sí ya, ¿cierto? Sí, yo creo que está mejor ahí, ¿cierto? Es difícil, ¿no? Cuadrar el sonido. Es difícil. Y más con una voz tan fea la de uno, pues más complejo. Y les estaba diciendo de que definitivamente lo que hizo el Señor Jesucristo es la expresión máxima del amor. Uno dice que ama a su esposa y que haría todo por ella, pero poco ora, ¿no? Por la esposa uno, ¿no? Entonces no es mucho lo que uno hace. Pero dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Y Él lo hace. Y Él realmente da todo y lo dio todo. Por eso quiero invitarlos a Primera de Juan, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. ¿Y en qué consiste el amor? Dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino al contrario, en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Dice Juan, y pregunta y le contesta él mismo y dice, pues Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es la manera en que nos amó el Señor. Me gustaría que inclináramos nuestro rostro y oráramos a Dios y le agradeciéramos y que le pidiéramos a Él que nos ayude a entender más sobre lo que es el amor de Dios. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana
Te quiero pedir de manera particular por mi vida a que me ayudes a comprender que mi Señor hizo algo tremendamente grande por mi vida y por mi salvación. Aún lo hace y lo hará. Te quiero pedir por la iglesia de Musú, por cada hermano, por cada mujer, por cada chico, por cada persona que hoy está aquí, Señor. Te pido, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu nos ayudes a mirarte a ti con una mirada más tierna, con un corazón más agradecido, y quizás podamos expresar mejor y mayormente y corresponder a ese amor contigo, con nuestro prójimo más cercano, con nuestros hermanos, con nuestra familia y aún con mis amigos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder exponer tu palabra y quizás aprender un poco más de ella. Pero solamente lo podemos hacer con la ayuda de tu Santo Espíritu y colocando toda nuestra atención a lo que tú, Señor, tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hablando, mis hermanos, en la cena del Señor, sí, esta es una semana muy especial, particular, ¿cierto? Que se ve con un ambiente espiritual. Y resulta que mi hermano citó un texto en 1 Corintios 15, terminando casi la mitad, hablando sobre el cuerpo de resurrección, con qué cuerpo nos resucitará el Señor. Y quiero contar esta anécdota porque esta fue ahorita. Estaba en el velorio de una hermana, de un hermano de la iglesia, y precisamente murió. El miércoles la velaron, la entregaron el jueves y la velaron el viernes. Y casi siempre me suele suceder que cuando son hermanos me dicen, Eduardito, poquito, pasito en la... Yo soy muy sensible, mis hermanos, mi familia es muy compleja, mi familia es muy brava, no les gusta leer. Entonces, normalmente a veces me dicen así, ¿no? Dije, no, tranquilo. Pero me permiten hablar, me dijo, sí, claro, claro. Y cité el texto que tú acabas de citar. La persona que había muerto allí había tenido un tiempo de gracia, tuvo un cáncer y concibió al Señor en medio de esa situación. Y obviamente su familia sufriendo y dolorida de la partida de ella. Podemos, y le decía en ese momento, del amor tremendo de Dios, en medio de la gracia que permite en medio de la enfermedad, y que de eso a una muerte repentina en aquellos que no conocen del Señor, les digo, prefiero ese tiempo, porque hay un tiempo de que puedan orar, puedan predicar, puedan acompañar, puedan estar allí, y quizás en el momento de mayor dolor decir, acepto al Señor Jesucristo. Pero también reconozco que en momentos así, aún la dureza de nuestro corazón puede llegar a cerrarle y empuñarle la mano a Dios. Pero también entiendo que la gracia de Dios y el amor de Dios alcanza una magnitud esa tan grande que llega a reconocer a una persona en una condición tan terrible y dolorosa y terminar con 30 kilos y seguramente sin cabellito, sin cabello, sin pelo en su cabecita. Y citaba ese pasaje de consolación. Porque exactamente dice la Biblia que no resucitaremos. Un cuerpo incorruptible en un cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Pero todo eso está originado y centrado ¿en quién? ¿En una emoción? No. Está centrado en la obra magnífica, única y precisa del Señor Jesucristo. Por su vida, por su muerte y por su resurrección. Y hoy, en esta mañana, trataré de ser lo más rapidito. Y quiero que vayamos a un pasaje en Marcos capítulo 15, versículo 21 al 26. Y esta nos relata parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y la ejecución de los condenados juntamente con Jesús que se llevó a cabo en ese día. Y que era conforme a la ley y decía que la manera en que lo iban a hacer era fuera de la ciudad. Y su ejecución sería fuera de la ciudad.
Y eso está basado casi siempre, todo lo que le pasó a Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento, los profetas, toda esa área está, y si en la vida de Jesús se hace una realidad. Y esto de que él le tocó salirse y ser crucificado fuera de la ciudad se basa en un texto, y hay varios, ¿no? Pero voy a citar solamente uno, Éxodo 29:14. Y quiero que usted le ponga atención a ese texto en la última parte. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás afuera con fuego del campamento, será afuera. Y eso será ofrenda por el pecado. La ofrenda del Antiguo Testamento tenía que ser en una rigurosa ley, en una manera que se tenía que hacer como le decía ella, y definitivamente todo marcaba que era fuera. Y dice allí que hasta su estiércol se mandaba afuera, la piel se mandaba afuera. Eso es una manera bastante grotesca, pero cuando usted lo pasa y lo traslada al Nuevo Testamento y usted ve este caso de Marcos que llevamos para allá, usted va a notar algo, cómo es el desprecio para el Señor Jesucristo y cómo lo consideraban y hacia dónde lo llevaron. Y cuando usted empieza a mirar eso, uno empieza a entender de que lo que le pasó a Jesús realmente es un acto tremendamente de amor por nosotros. Y queriendo entrar en ello, me gustaría decirles que Marcos nos relata, y en el versículo 15, capítulo 15, versículo 15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mi hermano me preguntó, ¿y cómo vas centro? Le dije, no, ahí vamos. Ahí vamos. Realmente escuchar la Biblia cuesta a los seres humanos actualmente. Y yo admiro esta iglesia local porque ama la Biblia y la escucha. Y también sé que es difícil cuando hay tantas cosas, ¿cierto? Tanta parafernalia, tanta fábulas afuera, que es difícil a veces contemplar la Biblia en su magnitud, porque no se predica y eso sí hay, lo que hay es harta gente para esto, para llenar ese tipo de lugares, pero sabemos que nuestras iglesias locales, el que está sentado allí y los que seguramente nos colocamos aquí, buscamos algo, agradar a Dios y enseñar su Biblia y su palabra. Por eso, amados hermanos, Marco nos relata que Pilato sí quería satisfacer al pueblo y entregó al Señor por un hombre llamado Barrabás, y después de azotarle para que fuese crucificado, versículo 15, lo envió. El recorrido de la casa de Pilato, donde estaba Pilato, al lugar de la crucifixión, más o menos, dicen los que saben harto y los que estudian, que era más o menos 600 metros. 600 metros desde la casa hacia el lugar de la crucifixión. Si es más, si es menos, se lo dejo a usted. Pero si es más doloroso lo que suele suceder. 600 metros ya es harto. Y en las condiciones que él estaba era bastante complicado. Y dice que era 600 metros la cruz de nuestro Señor. Tenía una cruz a sus espaldas que pesaba alrededor de unos 50 kilos. Y él había recorrido alrededor de unos 100 metros desde la salida de la casa de Pilato y caminó hacia el Gólgota, pero se encontró con un hombre llamado Simón, y ahí es donde quiero entrar. O sea, él sale 600 metros, recorre 100, pero faltan 500 y se encuentra con un hombre llamado Simón. Y quiero que llevarlos al versículo 21. Versículo 21, y trataré de estar al 21 hasta el 26, pero ahí haremos lo posible. Dice la Biblia, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo y que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Y era como la hora tercera, que son las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y el último escrito de su causa era Rey de los Judíos. Y lo obligaron a que uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase su cruz.
el cual los soldados le obligaron a que llevase la cruz. Recordemos que era por la ley romana que un ciudadano judío o extranjero tenía por obligación llevar una carga y que tenía que hacerlo. Y llevar la carga por una milla. La ley en el pueblo de Israel era una ley que era impuesta, ¿sí? Y estamos hablando de que la ejercía era la autoridad. O sea que los soldados tenían la autoridad de poderle decir a cualquiera en medio del camino, si estaba cansado, era que le llevara la carga una milla. Pero es tremendo cuando usted ve en Mateo capítulo 5, versículo 41, quizás unos meses atrás, unos añitos atrás, Jesús enseñando a veces de la milla y de llevar las cargas. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2 millas. Una milla es alrededor de 1.600 metros, ¿sí? O sea que la carga que tendría que llevar este hombre llamado Simón, pues era menos del trayecto que llegaba hacia estar allá. O sea que básicamente lo que le pidió es, llévela hasta dónde, hasta el Gólgota, básicamente. Y fue casi la tercera parte de lo que tendría que llevar él. Simón tiene un encuentro con la cruz para llevarla camino tras el reo Jesús. Amados, ¿todos los hombres tienen un encuentro con la cruz? ¿Sí o no? Bueno, ¿tú has tenido un encuentro con la cruz hoy? La Biblia enseña en 1 Corintios que porque la palabra de la cruz es para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso en nosotros es poder de Dios. Cuando pienso en quién se encuentra con la cruz de primeras después de la salida de Pilato, se la encuentra un hombre llamado Simón. Simón se encuentra para cargar la cruz. Es el único que en la Biblia y en lo que conocemos cogió la cruz literal de nuestro amado Señor Jesús. ¿Le tocó o la quiso coger? Le tocó cogerla, pero tuvo que encontrarse con ella, la cargó por una orden del soldado y empieza él. Decía en esta primera parte que Jesús en su enseñanza decía, hombre, si alguien te pide una milla, llévala 2. Y él, este Simón, tuvo que llevarla quizás unos 500 metros para el lugar donde iban a mi Señor a ser colgado. Y tuvo que encontrarse con la cruz. ¿Y cuándo usted se ha encontrado con la cruz? ¿La cruz para usted qué es? ¿Qué es la cruz para mí? ¿Una locura? Para muchos es locura. De hecho, estar locos, como decía mi hermano, ¿qué es el mejor lugar para estar? Tú decías hoy, el mejor lugar donde tú debes estar o donde tú crees que debes estar, ¿cuál es? Por el momento hoy, quizás honrando el nombre del Señor como cristianos en la iglesia. Pero también reconozco de que definitivamente hay mucha injerencia y mucha influencia en los cristianos hoy que tratan de evitar estos momentos y buscan otras cosas, ¿cierto? Y tienen razón, bueno, seguramente están justificados en este tema. Pero una de las maneras en que creo que nosotros podemos tener un mejor encuentro con las cosas del Señor, definitivamente son en nuestra comunión diaria con Dios, en las iglesias locales, donde realmente tenemos un encuentro con Dios en ese sentido. Y las personas que no conocen del Señor, definitivamente van a ver en nosotros algo, como la cruz nos hace vibrar de alegría, vibrar de gozo. Porque yo no quiero que seguramente hoy termine esta pequeña enseñanza, ¿cierto? Que usted me entienda y que tengamos pesar de Jesús. Eso no es la intención. Al Señor Jesús no hay que tenerle pesar en esto. Solamente quiero más bien que podamos comprender que lo que Él hizo por nosotros tiene una magnitud más grande que aunque Él la sufrió por amor a nosotros, podemos decir hoy, gracias Dios por ese dolor tan profundo que Él, pero que eso es una manera de decirlo con un gozo sublime, con una admiración al Señor. Porque es tremendamente importante cuando alguien se encuentra con la cruz. Para unos es
locura, y para la mayoría de nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Alguien no conoce del Señor hoy? ¿Alguien no ha entregado su vida a Jesús? ¿Pero cómo? Si no le hemos hablado. ¿Cómo si no le conoce? Bueno, amado amigo, amado hermano, si usted conoce tanto de teología y de cruz, de Cristo y de cruz, es bueno otra vez ponerse a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque le hace uno más humilde. ¿Por qué? Porque le hace ver cosas que uno realmente no se ve muchas veces en la vida. Nosotros como pastores o como ancianos o como hermanos, yo creo que de los mayores desafíos de uno enseñar, creo que es esto. El tema del Señor Jesucristo con su sufrimiento, con su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Porque estamos pisando terrenos demasiado sensibles, demasiado particulares, que no es quizás aquellas cosas que uno normalmente enseña, ¿cierto? Que la esposita, que los hijitos, todas esas cosas son buenas. Pero es que esto es el núcleo de todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Jesús es la esperanza de gloria. Y muchos se han estrellado con la cruz. Muchos de los que yo amo odian la cruz. La tienen como locura. Y no es triste llegar a uno a ver una familia diciéndole en una Semana Santa que te inviten solamente a comer, pero que nunca quieren escuchar la palabra de Dios. Y esa es nuestra realidad, o por lo menos es la mía. Que para comer estamos buenos, y está bien. Pero cuando hay que enseñar quién es Jesús, primero los Corintios 15, ¡ay! Te ponen mucho que. Pero, y aquí está la gran diferencia. Porque para ti y para mí, ¿qué es la cruz? Sublime, poder, gloria, salvación, victoria en Cristo. La canción que cantábamos, los signos, ¿cierto? Para nosotros es eso. Y vamos a tratar de llevarlo así, en ese sentido. Por eso, versículo 22 dice, y le llevaron a un lugar llamado, ¿qué? Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. El lugar que tenía parecido a un cráneo por sus rocas que daban a esa figura, de modo que la comitiva encabezada, adivine por quién, la comitiva por quién la encabezaban para llegar allá. Por nuestro amado Señor, Él llevaba la cabeza de esa comitiva. Detrás de él habían dos malhechores. Después con él iban llegando al lugar establecido para la crucifixión. Obviamente estaba Simón de Cirene detrás de Jesús llevando la cruz. Pero es bueno considerar lo que nuestro amado Señor hizo por amor en esta travesía. Quizás con sus rodillas heridas por violentas caídas, sobre el terreno pedregoso su corona de espinas, las cuales tipifican las consecuencias de nuestro pecado, la muerte. Cuando me pongo a considerar a Jesús andando, o a mi Jesús, el Jesús de mi Biblia, veo a un Jesús que realmente tuvo que pasar cosas muy complicadas. Uno se parte un tobillo y quizás quisiera caminar y correr y usted se da cuenta que no puede. Pero Jesús ya venía azotado, venía maltratado y estaba en su camino. Y en ese camino definitivamente era un camino pedregoso, donde él seguramente también se caía. Y en ese mismo trayecto a él le maltrataban. Y cuando digo que su corona tipifica las consecuencias de nuestro pecado, es porque así es. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro pecado? La muerte. El fruto de la corona de él fue la muerte. Para nosotros, ¿qué es? La vida y la victoria. Y es cuando recuerdo, porque cuando usted estaba y va al Antiguo Testamento y va en el Edén, encuentra que después de que Adán y Eva hubieron pecado, Dios maldijo la tierra y le dijo, tú comerás plantas del campo. Las espinas o zarzas en la tierra son el producto del pecado. ¿Y de cuál pecado? Del corazón. Cuando ellos estaban en el paraíso y fueron expulsados, definitivamente se encontraron con un problemita, que el pecado ya no era por que Dios se lo decía, sino porque ya lo tenían incrustado en su corazón. Y ya lo que faltaba de ello, que era que eso produciera el fruto. ¿Y el fruto cuál fue? La muerte. Por eso el tema de las espinas y lo que se tipifica al final terminó siendo la consecuencia de lo que pasó en nuestro corazón y fue la muerte. Por eso, amados hermanos,
también las heridas en el cuerpo en su Señor, producidas por los golpes violentos en su cuerpo y en su alma. El jueves estaba enseñando en la iglesia, el viernes, y estaba redactando la enseñanza, amados hermanos, y puse ahí, ojo, y quiero que ponga su manita ahí un ratico, su dedito, y ponga, váyase por favor un momentico a Mateo capítulo 27. Versículo 30. Dice la Biblia, y escupiéndole, ¿qué pasó? ¿Tomaban? Eso sucedió de un abuso de los soldados. Eso sucedió por un abuso de los soldados. O sea, a los soldados se les fue la mano. Y se les fue tanto la mano que hicieron esto. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Jamás un escupitajo puede herir el cuerpo. Jamás puede herir un cuerpo un escupitajo. No puede. Pero sí puede herir el alma. Ahí que sí eran efectivos los soldados, se sentían tan grandes a través de empequeñecer a Jesús. ¿Y por qué los citaba? Porque me recuerda, amados hermanos, algo que no sé si a usted le ha pasado o si usted ha visto, que alguien le escupa la cara a otro. Y yo decía, ¿usted ha visto a alguien que le escupa la cara a otro? Le dijo, no, 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 yo, sí. ¿Qué se siente? Una humillación, algo tan profundo en el corazón. O sea, a mi Señor no solamente le dieron por fuera, sino le dieron también por dentro. Le dije, la otra pregunta, le decía a la iglesia, ¿usted ha escupido a alguien en la cara? Y cuando usted empieza a meditar en eso, uno tiene que llegar a decir, ¿quién soy yo? ¿Qué pasó dentro de mí? ¿Hasta dónde llegó el tema del pecado en mi vida? Y si alguien de aquí, de este lugar, conoce nuestras vidas, ¿cierto? Antiguas, antes de Cristo, seguramente en algunos de esos retratos del antiguo, pueden señalarle a uno, Eduardo, tú lo hiciste. Yo estaba ahí. Y cuando uno se pone a pensar en eso, yo digo, ¿hasta qué punto quería odiar a la persona? Que quise maltratar y herir, ¿qué? Su alma, su alma. Volvamos al pasaje. La práctica romana preveía la posibilidad de que el condenado muriera en el camino. O sea, ellos, los soldados, pensaban también en algún momento que, como eran muy profesionales en su tema, decían, bueno, lo que tenemos que prever es que este hombre, pues por lo menos, no se nos muera en el camino. Por eso ellos daban en algún momento que los pacientes, las personas que estaban condenadas, morían no en la cruz, sino morían en el trayecto. Por eso es que ellos terminan diciéndole a este hombre que por favor cargue su cruz. Porque ¿cuál es el fin de lo que ellos quieren? Los soldados. Llevarlo al fin término o al buen término, según para ellos, llevarlo allá. Por eso en tal caso se daba por ejecutada la sentencia de morir. Tan fatales hubieron ser las caídas que los romanos tuvieron prevención para que Jesús no se quedara en el camino, y allí es donde a Simón le obligaron a decir, cargue su cruz. Por eso versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando llego a este punto, pienso que definitivamente ya el Señor le intentaron dar algo, y vamos a saber qué es eso de mirra y esto. Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que muchas cosas de estas que estoy diciendo no son nuevas, yo sé que no son nuevas. ¿Sabe qué es lo nuevo? Que no meditemos en ello. Y creo que hoy es el día lindo para meditar en el sufrimiento de Jesús y lo que representó nuestra vida eterna. Porque al final, seguramente de esto podemos decir victoria en Cristo. Gracias por lo que hizo por mí. Porque seguramente si yo hubiese estado en ese momento, yo hubiese hecho que
lo peor. Y estando así, dice la Biblia que esa mezcla es como un anestesio, como una anestesia que adormece y mitiga el dolor, y lo elaboran las mujeres para darle en situaciones de alto dolor, pero él no lo tomó. ¿Y por qué no tomó la anestesia? ¿Por qué no tomó la anestesia? La respuesta es que nuestro amado Salvador, por amor, decidió no tomarlo para conservar todas sus facultades humanas y la lucidez mental en plena hora de intensa en la cruz. Y vuelvo al caso de mi familiar o de mi amiga que se murió. Es tan intenso el dolor en la enfermedad que lo que a ella le piden, o ella pide que es que le den una droga supremamente alta que se llama la droga paliativa, la que evita que tengan los dolores más profundos al final. Y por amor y por misericordia y por el doctor y por ley de nuestro país, ¿qué hacen con esos enfermos? ¿Se la dan o no se la dan? Bien, al Señor Jesucristo se la otorgaron. Pero él sabe qué dijo, qué dice la Biblia. Oiga, ¿por qué no la tomó? Porque dijo, con toda mi lucidez quiero hacer esto. En los momentos más complejos de la vida de los seres humanos, en medio del dolor, ¿sabe qué le decimos al Señor? Quítame esto, por favor. Y están en su franca lid. Cuando me humillan, cuando me escupen la cara, ¿qué haría yo? Por mínimo. ¿Y sabe qué podría haber hecho Jesús solamente levantando la ceja? Hubiera acabado con todo esto, pero no lo hizo. Y ahí es donde se encuentra la grandeza del amor de Dios. Porque Él va a tomar unas decisiones que para nosotros son ilógicas, pero para Él son totalmente ¿qué? Correctas y divinas para que nosotros entendamos algo supremamente más grande de lo que normalmente la gente nos habla del Señor, ¿cierto? Lo que las películas hablan de Jesús. Y usted te sientas a ver una película y usted sí sabe Biblia, usted lucha con esas películas. ¿Quién fue el del guión? ¿Quién fue el del guión? Por eso nuestro amado Salvador dijo, no, yo quiero tener esto completamente con lucidez mental. ¿Por qué? Porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53, un hermano lo leyó. Un hermano leyó esto en la cena del Señor. Porque ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado por herido de Dios y abatido. La cruz es la forma de muerte que mejor identifica con las consecuencias de nuestro pecado, ya que produce sufrimiento. ¿Qué es el resultado de mi pecado? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y encuentra usted una manera de entender esto. Y quiero que la entienda así. Lo que le pasó al Señor tiene un grado que representa la condición pecaminosa de nuestro corazón, que a veces no entendemos de nuestras consecuencias de nuestros pecados. ¿Quién va a considerar que el fracaso de una decisión matrimonial y decir me divorcio y qué? ¿Y qué? ¿Qué? Repercutiría tanto problema en la familia y en la sociedad? Eduardo, ¿usted por qué lo dice? Mire, amados hermanos, pasando los años, muchas veces se sienta usted con matrimonios que han estado con su proceso prematrimonial, se han casado en la iglesia, han hecho todo un proceso hermoso, han sido testigos. ¿Sabía que yo me casé en este lugar? Y pasan el tiempo, los hermanos en la iglesia, su familia, tienen hijitos. Y un día para acá se va destruyendo el matrimonio. Y ven como los problemas mortales y fatales de la vida cristiana. Y llegan un día al pastor y le dicen, me va a divorciar. Nosotros abrimos esa Biblia, les mostramos muchos por aquí, muchos por allá, más los estudios que han hecho, más todo el tiempo que ha estado en la iglesia, pues tampoco es que no sepan mucho. Y un día se me paró una señora, una muchacha, y me dijo, ¿y qué? Me divorcio, ¿y qué? Le dije, tú estás como aquellos que en medio del camino de Jesús, le dijo el Señor que tuvieron misericordia, pobrecito Jesús, ¿cierto? Las mujeres, y Jesús devolviéndose en medio del sufrimiento le dijo, no tengan pesar por mí, tengan pesar por ustedes. La arrogancia del pecado y de la falta de perdón
tiene una consecuencia grave, tremendamente grave. Y es cuando vemos que nuestros chicos de esos matrimonios separados cogen un rumbo que nunca debieron haber cogido. ¿Por qué, Eduardo? Porque de verdad a veces me canso de ver los hijos de mis hermanos hastiados de Dios. Y los padres muchas veces clamando de algo que algún día tuvieron la oportunidad de decir: decido amar a Cristo. Decido padecer el agravio, correr esas 2 millas, pero ya no hay retroceso atrás. Ya la cosa se nos complicó. Y tú llegas a un lugar y no sabes cuál es la mujer del hermano, si son 3, son 2, son 1. Y casi me provoca llorar. Porque él sí tomó. Él dijo: yo sí padezco. Padezco por amor. Padezco porque yo quiero socorrer a aquellos que yo voy a salvar. ¿Y cómo los voy a socorrer si no entiendo lo que ellos sufren? Por eso no hay uno como Él. Porque Él nos socorre en nuestras debilidades, porque Él también se hizo ¿qué? Débil. Pero un débil con poder sobrenatural, que cuando todo se le vino, ¿sabe qué hizo? Cayó su boca y no dijo nada. Es tremendamente Jesús, una persona sin igual. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no acabó con el hombre que le estaba maltratando? ¿Por qué el que le escupió no le hizo nada? ¿Por qué? Y aquí aparece el título: lo hizo todo por. ¿Y si ese amor de Dios no nos constriñe? ¿Qué nos constriñirá? Si a nosotros, para salvarnos, Dios hizo todo, pero todo está resumido en la cruz. El mayor fracaso de nosotros como pastores, ¿sabe cuál es? Como siempre lo hemos dicho a veces en reuniones de pastores, es quién pastorea al pastor. ¿Y sabe quién lo pastorea? La cruz de Cristo, no hay otra. ¿Y quién pastorea a los hermanos? El pastor que ha estado pastoreado por quién. Pero hay una soledad. Hay una soledad que regularmente Jesús dice que quiere llevar la cruz, versículo 21, que quiere un lugar que ya está bien feo, llamado la calavera, que versículo 23, que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Por eso, amados hermanos, Él tuvo misericordia de nosotros y nos redimió y nos rescató por medio de un pago. Y ya entendemos la palabra redención. ¿Cierto? Hemos estudiado hoy con Hilberto, sí estudiamos esto. Yo creo que nosotros ya sabemos muchos significados de palabras. Redención, expiación, sustitución. Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo hemos aprendido, lo hemos estudiado. Yo creo que sí. Pero eso, ¿a qué punto ha llegado a nuestra vida y a cómo lo hemos manifestado? Y cuando pienso en eso, solamente quiero decir que yo soy un incapaz de hacer lo que el Señor hizo. Por eso necesariamente tenemos que admirar a aquel que lo hizo, aquel que nos rescató, aquel que dio su propia vida y nos redimió de la maldición, aquel que dijo que su muerte fue el precio más alto que se pagó. ¿Por qué? Por algo que se llama pecado, y es por mi pecado. Si algo creo que al final de este versículo me dejó fue que su muerte fue por el precio del rescate por mi pecado. ¿Y mi pecado dónde me llevó? Muchos de los que estamos aquí, algunos, bueno, tuvimos una vida antes de Cristo muy terrible, muy complicada. Y que nos miramos actualmente y nos vemos aquí en la obra de Dios y en la iglesia y le decimos: oiga, mucha gracia la de Dios, mucha gracia la del Señor. Cuando veo sonreírle, cuando veo mirarle,
cuando veo que han atravesado por los tormentos de la vida, viendo fracasar nuestros hijos, viendo quizás a veces ver que las cosas no son como las que queríamos, que el ministerio que algún día dije que uno deseaba en su sueño, pues no es una realidad, que la vida en Cristo realmente tiene un precio, que amar a los seres humanos cuesta, que leer la Biblia realmente se requiere disciplina, se requiere amor, que perdonar no solamente se sienta usted allí, sino que realmente tiene que sentarse con una persona y decirle, ¿me perdonas? Y cuando la otra le dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Y se humilla el gran hombre de Dios o la gran mujer de Dios y le dice, porque te traicioné, porque hablé mal de ti. Gracias a acabar la pila. Entonces, si quieres, Porque te traicioné o porque... Y cuando te dice, mírame a los ojos y dígame por qué, se tiene que humillar ese hombre y esa mujer. Y cuando te dice, yo no te perdono, si ve que no vale la pena pedir perdón, usted la comete, pide perdón y espera que le respondan rápido. Eso es no conocer la Biblia. El único que hace eso, ¿quién es? Tremendamente. ¿Por qué? Porque cuando yo entré en mi vida y entregué mi vida a Jesús, retumba en el corazón de los seres humanos y ya está la condenación del mundo. ¿Cuál? Que los hombres amaron más las tinieblas y no la luz. Por eso el evangelio es tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque ya está dado todo. Solamente está una decisión y no depende de hombres que quieran perdonar, porque Dios ya lo perdonó. Pero al final el hombre es condenado por su falta de decisión. Y cuando optamos en nosotros como cristianos perdonarnos, tenemos que entender que somos tardos para perdonar y que definitivamente hay algo en nuestro corazón que tiene que ser procesado. Y es también otorgar que el perdón. Y aquí aparece versículo 24, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ya voy a terminar. Dice que lo desnudaron. Los vestidos de los reos constituían parte del pago para los soldados. Lo primero que hicieron los soldados fue despojar violentamente los vestidos. La túnica interior estaba pegada a las llagas debido a la sangre que se había coagulado. Por lo tanto, el dolor tuvo que ser atroz. Arrancar el vendaje de una llaga contusa y desecada requiere a veces de anestesia local. Eso lo advierte un cirujano. Pero cada hilo pegado en la superficie desnuda, al ser arrancado, arrastra consigo una de las innumerables terminaciones nerviosas puesto al descubierto con la llaga. Aquí no se trata de una lesión local, sino de una casi en su totalidad la superficie del cuerpo de Jesús, especialmente la de la espalda tan maltratada. Como los verdugos tenían prisa, no tuvieron contemplaciones, no dejaron de bombardear y necesitaban sacar esto de la mejor manera y lo más rápido. Y cómo explicar este dolor atroz y agudo sin que la sangre no deje de bombear el corazón. El Señor, al control de un extremo al otro, que Él le dominaba y dirigía su pasión, de espaldas sobre el patíbulo, estirado a los pies de la estirpe, y toman las medidas para facilitar la entrada de los clavos. Uno de los soldados le extiende y le sujeta los brazos, dejando las palmas al aire. Otro toma un agudo clavo en el hierro, de 13 a 18 centímetros de largo, grueso y cuadrado, lo coloca sobre la muñeca. Un solo martillazo basta que el clavo penetre en el madero, y 2 o 3 golpes más lo sujetarán firmemente a él. Después de quitarle la ropa, le repartieron entre 4 soldados sus vestiduras, y empieza el Señor Jesucristo allí. Juan capítulo 19 versículo 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos
e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tojido de arriba abajo, y lo desnudaron. Para un hombre y para una mujer, ¿qué es lo peor? Que lo desnuden. Ya él lo desnudaron. Y miras al Señor y mirando hacia arriba y dirás, ¿qué puedo hacer yo? Cuando a veces ni siquiera de pronto me aguanto una contravenencia, ¿cierto? Una contraria a lo que yo pienso, a lo que soy. Y tú ves a un hombre sometido totalmente y lo desnudaron. ¿Quién se llevó parte de la ropa? Pues los soldados. 4 partes, seguramente la parte de aquí, las túnicas, las sandalias, la ropita enteriza pues la dejaron para rifarla entre ellos. Pero ¿cuántos se llevaron de Jesús los soldados? ¿Cuántos se llevaron ellos? Bueno, pobres soldados. ¿Cuántos se llevaron los soldados del Calvario? ¿Qué se llevaron esos soldados de ese Calvario? Unas pocas piezas de ropa. No hubo corazones compungidos, ni renovadas visiones, ni vidas cambiadas, ni mucho menos se llevaron del Señor la salvación que Él otorgaba. No se la llevaron, no se la quitaron. Aún hoy en día, ¿cuánto o cuál poco lleva alguna gente consigo a casa de un culto? O de una clase bíblica, o de un canto de los signos. Creo que cada uno debemos responder esa pregunta. Y esta frasecita es de un señor que se llama Hendrik Shedd. Él sabe harto y tenía ese comentario de esto. Y lo que dice es, ¿cuántos se llevaron ellos? ¿Y sabe qué se llevaron de Jesús? Nada. Y hace una aplicación a nosotros como cristianos. ¿Cuánto nos llevamos de un culto? Hoy salimos de aquí seguramente. Pero yo sé que ustedes se van a llevar algo del Señor. ¿Sabe qué es? Una mayor admiración, una mayor contemplación, una mejor meditación de lo que Él ha hecho y que ha hecho por ti y por mí. Yo sé que lo vamos a llevar. Pero también sé que si hay aquí personas que no conocen del Señor, solamente pueden llevarse un grito, un predicador quizás que hace dormir mucho. No hay fuerza, no hay aquí poder. Pero quiero decirle, hermano o amigo, que lo que se puede llevar aquí es lo que se llevó un hombre ladrón al lado de la cruz. ¿Sabe qué se llevó? Señor, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Y hoy aquí hay una iglesia, ¿sabe qué dice? Yo voy a estar donde Él va a estar. ¿Sabe qué dice esa señora que estaba muerta y le decía a su familia? Ella va a estar en el cielo. La pregunta aquí es, ¿usted quiere estar con ella en el cielo? Y cantamos y le decimos a Dios y cantamos himnos, victoria en Cristo, más allá del sol. Y como dijo un gran hombre, muchas veces nosotros aferrados a esta tierra, y cuando nos contemplan el cielo decimos, déjenos un poquito más acá. Pero la correcta manera de ver la muerte, como le decías tú, es que la resurrección en un cuerpo transformado. Y si no es así, somos los hombres y mujeres más dignos de que nos tengan lástima. Pero Jesús resucitó. Y esa es la noticia. Hoy es el día de ¿qué? De un Jesús que sufrió, nos amó, nos amó, nos amó, te amó, me amó. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de qué? De cruz. Pero no fue cualquier muerte. Fue un hombre que tenía el poder de decir no más, no más, no más. ¿Y sabe qué dijo? Para esto he venido. Y si eso, para eso vino, ¿cómo no decir nosotros que Dios nos ha dado una salvación tremendamente poderosa para decirle un gracias, Dios, un gracias, Señor? Y quiero invitarlos a que se pongan de pie, aunque yo no me ponga de pie.
Pero quiero que usted terminemos en este tiempo con esto. Y quiero que tome unos pocos minutos en esto. Y no soy un hombre que cree en lo trascendental ni nada de esas cosas. Pero sí quiero que cierre sus ojitos. Y yo le decía a la señora, oiga, si yo me quiero morir, me gustaría morirme en esta fecha. No hay fiestas, todo es sublime, la iglesia católica estaba toda más linda que nunca, con unas flores hermosas allá. Todo el mundo callado. Pero cuando se nos mueren sus familiares el 24, eso es una paradoja de la vida. Unos ríen, más otros lloran. Y quiero que cierre sus ojos y le dediquemos 2 minuticos o 5, por favor. Dice que la contemplación básicamente es enfocarnos en Él. La meditación es poner todo ello bajo nuestra mente, abandonando todo lo que las carreras de la vida que tenemos. Y la contemplación es mirar dentro de nosotros algo que el Señor seguramente te haya dicho hoy o me haya dicho a mí también. Que sirva para agradar a Dios. Que sirva para aquel que está a mi lado. Y que sirva para aquellos que no conozco. Y quiero que allí piense en la magnitud de lo que el amor de Dios, de lo que hizo el Señor por ti y por mí, y lo hizo todo por amor. Amado Dios, te doy gracias por esta iglesia tan preciosa, tan maravillosa, ganada por tu vida. Si hoy lo que podemos decirte, Señor, es que ya no somos lo que éramos. Si hoy lo que podemos decirte, Señor, es que no somos lo que debiéramos ser, pero sí, también podemos decirte que estamos en tus manos, que seguramente tenemos deudas de amor y de perdón. Seguramente tenemos deudas contigo, Señor, de comunión, de contemplación, de amor. Que en este tiempo y en este momento que seguramente estamos aquí, poder contemplar las maravillas, la grandeza de lo que tú has hecho por nuestras vidas, lo que haces por nuestra familia, lo que haces por nuestros familiares, lo que haces en esta iglesia y en medio de esta iglesia. Gracias, Dios, porque desde que entramos en esta puerta, hoy en esta mañana, no es algo que hacemos por religión, sino venimos haciéndolo constantemente, como decía mi hermano, viviendo nuestra vida devocional contigo. Quizás domingo a domingo nos paramos a leer tu palabra como hoy, Isaías 53, y casi caer de rodillas en una oración. Escuchar al director de culto hablando solamente de ti, hablando de tu palabra, diciendo que tú eres la victoria. Quizás como mis hermanos sirviendo y sirviendo aún en una obra y en tu obra, entendiendo cómo respondemos a ese amor. Con mis hermanos viniendo hoy, quizás pudiendo hacer otras cosas, diciendo voy a escuchar de mi Señor, a contemplar a Jesús. Y te doy gracias por mi vida, porque si no fuera por tu gracia, ni siquiera me sentaría en un escritorio, en una mesa, a contemplar en medio de tu Biblia, de tu palabra, unas verdades que me superan. Que cada vez que me pongo en esto, Dios mío, Señor, termino diciendo, ¿por qué estoy aquí? Y al final,
tú lo dices todo, porque yo lo hice todo por amor. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa. Gracias por sus servidores, por Ovidio, por cada integrante de esta iglesia, por estas mujeres maravillosas, por estos jóvenes, Dios mío, que cada día más contemplen al Señor hasta que Él venga. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias.